Y les doy la bienvenida. Bueno, a Iván ya lo conocí en la clase anterior. Elías, nuevamente bienvenido. Vamos a compartir el PPT. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, ahora sí. Lo voy a ampliar acá. Como le decía a Iván, aquí estamos reconociendo nuevamente el Zoom. Porque está distinto. ¿Cómo lo conocí? Me quedé pegada. ¿Mm? Parece que sí, ahí volví. Ya, vamos a ampliar. Entonces, como les digo, le doy la bienvenida a nuestra clase número 1, ¿ya? De Matemática PAES, número 2, intensivo, o también conocido este año como PAES Matemática Invierno, ¿ya? Bueno, me presento al Elías que no me conoce, yo soy Yael Aravena, soy profesora de matemática y ya varios años me dedico a hacer este preuniversitario, ¿ya? Bueno, yo antes trabajaba en colegios, pero ya me aburrí y empecé a hacer estas clases online, ¿ya? Bueno, llevo hartos años como profesora, como del 2012, no sé si ya habían nacido, pero es como el 2012 que estoy ejerciendo como profesora de matemática. Mi título es profesora de matemática de enseñanza media, de matemática y estadística, ¿ya? Pero también he hecho física, he hecho biología, química, pero matemática es mi fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay un grupo de WhatsApp, como ya ustedes lo vieron, donde voy a ir dando las informaciones y ahí, mediante este grupo, ustedes pueden hacer las consultas que tengan, o durante la clase, por supuesto, pero también está ese grupo para que hagan sus preguntas, ¿ya? Durante la semana, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Vámonos a la clase. Como decía anteriormente, matemática tiene 4 ejes ya importantes, que son números, álgebra y funciones, geometría y estadística con probabilidades. ¿Ya? Esos son los 4 grandes temas que vamos a abordar durante estas 25 clases. Nosotros terminamos el viernes, bueno, por horario el jueves, si no me equivoco, 14 de junio, si no me equivoco, o 13 de junio, tendría que corroborar en el calendario, porque la prueba se da el lunes 17 de junio, según la información que está publicada en el DEMRE, ¿ya? DEMRE.cl, ¿sí? DEMRE.cl es la entidad que hace la prueba y obviamente hace la difusión oficial, ¿de acuerdo? Si yo comparto información en el Instagram, va a ser obviamente sacada desde esa página, ¿ya? Y no están de más decir que si pueden seguirme a Academia de Clases en el Instagram, se los agradecería, ¿ya? O en TikTok también. TikTok para mí fue conocer un mundo de ustedes, los jóvenes. Increíble esa plataforma o esa red social. Bueno, entonces el primer tema, ¿ya? Eh, de esta clase, como les digo, estamos en el eje números, en la unidad conjunto de los números enteros y racionales. ¿Qué vamos a ver hoy día? Números enteros, ¿de acuerdo? Insisto, si tienen alguna duda, me la pueden ir haciendo. Primero vamos a definir lo que es, todo lo que te va a repetir, Iván, el conjunto de los números, ¿ya? Para ver cómo están clasificados, ¿de acuerdo? Es lo más básico que tenemos que saber con respecto a la matemática, ¿cierto? Obviamente nos vamos a enfocar en esta clase a números enteros. Eh, no nos vamos a dedicar a definirlos ni nada, sino que a recordar, ¿de acuerdo? Operatoria con números enteros, porque recuerda que en este conjunto cambia toda la forma de resolver, porque entra la regla de los signos, tanto para la suma como la multiplicación, ¿de acuerdo?
Vamos a recordar lo que es criterio de divisibilidad, que es una herramienta súper importante para poder desarrollar ejercicios más rápidos, ¿ya? Vamos a también recordar lo que es un número compuesto, lo que es un número primo, ¿de acuerdo? Vamos a recordar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Y por último, valor absoluto, ¿ya? Son conceptos súper importantes que tenemos que manejar para poder abordar los problemas que salgan en la prueba. ¿De acuerdo? Eso, sigamos avanzando. Conjuntos numéricos. Como les digo, los números están clasificados desde lo más simple a lo más complejo. Y el primer conjunto, ¿sí? El que aprendemos de chiquititos, son los conjuntos de los números, o el conjunto de los números naturales, ¿ya? Son todos los enteros positivos, parte del 1, ¿cierto? Hasta el infinito positivo. Recuerda que el infinito es un 8 acostado y le ponemos el positivo porque va hacia la derecha, hacia los positivos. ¿De acuerdo? Ahí está nuestro primer conjunto de los números naturales. Nos ayuda para contar, ¿cierto? La suma y la resta es muy fácil, la división en este mundo de los naturales es muy fácil. O sea, estamos hablando de kinder, segundo, tercero, ¿ya? Luego viene otro conjunto, ya que es el conjunto de los números cardinales. Y este conjunto es un poco más grande que los naturales porque se le agrega un elemento más y este elemento es el cero, ¿ya? Entonces recordar siempre que el cero no es natural, ¿ya? Parte o empieza, aparece desde los cardinales hasta los reales, ¿cierto? Después, lo que nos vamos a concentrar hoy día, el conjunto de los números enteros, o bien conocidos como el conjunto Z, ¿ya? Y estos son los enteros, viene de los enteros negativos, o del infinito negativo. Se considera el cero como entero, como cardinal también, ¿cierto? Y los enteros positivos hasta el infinito positivo. ¿De acuerdo? Ahí está el conjunto. Después viene un conjunto un poco más grande, ¿cierto? Que obviamente contiene a todos los anteriores y le vamos a sumar, ¿cierto? Las fracciones, decimales, decimales periódicos, decimales semiperiódicos, ¿cierto? Y son los números racionales o conocidos como el conjunto Q. Se llaman racionales porque se puede escribir como una razón, como una fracción, ¿cierto? Entonces aquí como ejemplo tenemos el 1, que es un entero, ya que también puede ser un natural, también se puede definir como un cardinal, ¿cierto? Como un racional, etc. Tenemos los decimales, las fracciones, decimales o fracciones positivas, negativas, ¿cierto? Tenemos, aquí me falta una línea, tenemos los números infinitos, pero que son periódicos o también podemos encontrar los semiperiódicos, ¿cierto? Ahí está el gran conjunto. ¿De acuerdo? Ustedes se preguntarán, o yo les puedo preguntar, el número 2, por ejemplo, ¿se puede escribir como fracción? Porque es un racional, se puede escribir como una razón. Y claro que sí, podríamos decir 2 partido en 1, ¿cierto? Y ahí ese entero lo podemos ver desde el punto de vista racional como una fracción, ¿ok? Eso es súper importante para después hacer cálculos, tener en cuenta que un entero está dividido por 1, o está multiplicado por 1, o está elevado a 1, ¿ya? Tiene todas esas posibilidades, elevado a 1, multiplicado a 1. Y por supuesto no se escribe porque es neutro, pero sí hay que tenerlo en consideración para ciertos ejercicios, ¿de acuerdo? Después viene un número, un conjunto numérico paralelo a los racionales, y estos son los irracionales, y son todos los números decimales infinitos que no se pueden llevar a una fracción, a una razón, ¿ya? Y dentro de este conjunto están todas las raíces no exactas, o sea que no tienen un resultado exacto, ¿de acuerdo? Todos esos son irracionales, más el número pi, que es tan conocido en geometría, sobre todo en la circunferencia,
¿cierto? El número pi, que es 3,14, y una infinidad de decimales que todavía no le encuentran el fin, ¿cierto? O el patrón que sigue, como los decimales infinitos periódicos y semiperiódicos. Son infinitos, pero siguen un patrón. Por lo tanto, se puede hacer una fórmula y llevarlo a raíz, o sea, a razón. Pero los irracionales no, ¿de acuerdo? Y luego viene un conjunto mucho más grande que es la unión de los números racionales e irracionales. Y estos son los reales, ¿de acuerdo? Y paralelamente a los reales están los números imaginarios, ¿ya? Y este conjunto resuelve problemáticas como, por ejemplo, las raíces, ¿ok? Las raíces cuadradas. Denme un segundo que el Zoom me está avisando que terminó de hacer una acción que lo tenía así. ¿Ya? Entonces, este conjunto numérico ya resuelve problemáticas como raíces cuadradas negativas. Los reales no resuelven ese problema, los imaginarios sí. Y este resultado sería 2 imaginarios. No vamos a ahondar en esto, solo es para que lo conozcan. Y el gran conjunto numérico es la unión del conjunto de los números reales con el conjunto de los números imaginarios y forman el gran conjunto de los números complejos. ¿De acuerdo? Esa es toda la clasificación de los números que nosotros podemos encontrar. ¿Ya? Pero, como buena noticia, en la PAES 1 solamente vamos a considerar estos números o esos conjuntos, ¿de acuerdo? O sea, desde los naturales hasta los racionales, ¿de acuerdo? A diferencia, Iván, que en la M2, bueno, el día lo vamos a ver en la otra clase nosotros, en la M2 entra hasta los reales, pero en la M1 entra hasta los racionales. ¿Ya? Ahí somos todos felices porque entra menos conjunto numérico. ¿De acuerdo? Eso es con respecto a los conjuntos numéricos. ¿Cómo están clasificados nuestros números? Y es súper importante manejarlo, ¿ya? Para las preguntas capciosas, las preguntas conceptuales, ¿ya? Tenemos que manejarlo, ¿ok? Entonces, vámonos de lleno, los naturales y los cardinales, esos conjuntos los vamos a dejar como sabidos, o como ya, porque son muy simples, nos vamos al tiro a los enteros, ¿ya? Obviamente si hay alguna duda o al andar de las próximas clases, igual vamos a recordar los naturales, también están incluidos, ¿ya? Entonces, números enteros. ¿Qué es lo primero que tengo que saber de números enteros? Saber cómo se operan, porque aquí cambia todo el paradigma de cómo sumar o restar estos números que son positivos, negativos y el cero, ¿cierto? Por lo tanto, lo primero que tenemos que recordar es cómo se suma. Se suman dos números de igual signo, ¿ya? Por ejemplo, el 5 más 7 obviamente es 12, pero míralo desde el punto de vista de los números enteros. Signos iguales, el 5 está positivo, más otro número positivo, sumo y conservo el signo, ¿de acuerdo? Luego, si están los dos signos negativos, obviamente, o nuevamente, sumo y conservo el signo, que en este caso es negativo, ¿ya? Luego, ¿qué pasa con los números que tienen distintos signos? ¿Qué pasa? Voy a restar y vamos a conservar, no vamos a leer esta gran definición, esa definición queda para usted en el PPT en el Classroom. Pero vamos a restar, signo distinto, resto y conservo el signo del número mayor. ¿De acuerdo? Entonces, 5 menos 7, ya sabemos que son signos distintos porque el 5 es positivo y el 7 es negativo, ¿cierto? Entonces restamos
y vamos a conservar el signo del número mayor, que en este caso sería el 7, por lo tanto queda negativo. Ahora, si tengo menos 5, al revés, menos 5 más 7, vamos a restar porque son signos distintos y conservamos el signo del número mayor, que en este caso, o nuevamente es el 7, pero en este caso el 7 está positivo. ¿Ok? Bueno, ahí hay unos tips que también quedan para ustedes, pero lo voy a leer. Siempre que a un número mayor le restamos uno menor, el resultado es positivo. Siempre que a un número menor le restamos uno mayor, el resultado es negativo. ¿Ya? Pero quédense de esta diapo, signos iguales, sumo y conservo el signo, signos distintos, resto y conservo el signo del número mayor. ¿Ok? Eso. Séptimo, sexto, será esta materia, pero no está de más recordar. Sigamos avanzando. ¿Qué pasa para la multiplicación y la división? ¿Ya? No nos vamos a detener en leer la, la definición, pero sí vamos a recordar que dos números que se estén multiplicando o dividiendo y tienen signo igual, el resultado va a ser positivo. 5 por 7, 35. 10 dividido en 2, ambos son positivos, nos queda un resultado positivo. ¿Ya? Y ahí están los ejemplos. Menos 5 por menos 7, más 35. Menos 10 dividido por menos 2 es 5. Entonces, recordamos lo siguiente. Más por más es más. Este por también puede ser división, ¿cierto? También corre la regla de los signos para la división. Menos por menos es más. Listo. Eso es lo que hay que recordar. ¿Qué pasa si son distintos? Siempre cuando multiplico o divido dos números con distintos signos, como están en estos ejemplos, el resultado siempre será negativo. Por lo tanto, más por menos o más dividido menos sería menos. Y al revés, menos por más es menos. ¿Ok? Un detalle que hay que recordar. ¿Dudas, consultas? Creo que no, ¿cierto? No, ya. Sigamos avanzando. Tips. Esto, ¿saben qué? Es súper importante manejarlo. Porque, como decía en la clase anterior, me he topado con muchos ejercicios que aparece este tipo de situaciones. Entonces, recordemos, voy a cambiar el color de mi lapicito. Ahí. Siempre se cumple ¿qué? ¿De acuerdo? La suma o resta de dos números pares da como resultado un número par. O sea, si yo sumo un par o lo resto, más otro par, el resultado es par. Independientemente de qué número, tiene que ser par. ¿Ya? Sumado o restado, siempre nos da par. ¿Ya? Es muy importante manejarlo. ¿Qué otro tips? La suma o resta de dos números impares, o sea, impar más o menos impar, me da como resultado par. 3 más 3, 6. 5 más 5, 10. ¿Se entiende? En el caso anterior, 2 más 2, 4. 6 más 6, 12. Nos da par. ¿Ya? Son generalidades que tenemos que manejar. ¿De acuerdo? La otra o tercera generalidad que tenemos que conocer, la suma o resta de un número par más o menos impar siempre nos dará un número impar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Sigamos con la quinta. Vámonos ahora con la multiplicación. La multiplicación de dos números pares, o sea, par por par, nos da un resultado par. Se fijan que las tres primeras que revisamos es para la suma y resta. Las tres últimas que estamos revisando ahora son solo para la multiplicación, no la división. ¿Ya? Sigamos. La multiplicación
multiplicación de un número par por un impar siempre nos da par. ¿Ok? Y por último, la multiplicación de dos números impares nos da como resultado impar. ¿Ok? Ya, estos tips son súper importantes saberlo. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? Creo que no. Hay que masticarlo un poco. También podemos ir haciendo un resumen de estos detalles cuando diga, ¿es importante? Sí, es importante. Hay que saberlo. Sigamos avanzando. Prioridad en las operaciones. ¿Se acuerdan de las papomudas? ¿Cierto? Sí. Entonces, cuando estamos frente a un ejercicio con muchos tipos de operaciones, ya sea suma, resta, división, multiplicación, estas van a tener prioridades. La primera, paréntesis de pa, ¿cierto? Construyamos la palabra papomudas. Luego, las potencias, papo, y también las raíces. Pero no entran estas siglas, ¿ya? Paréntesis, potencia y raíces. Luego viene la multiplicación, ¿ya? La división, pero siempre de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Esa es la prioridad, si hay multiplicaciones y divisiones a la vez, ¿de acuerdo? Papo, mu, y por último, la adición y la sustracción, ¿de acuerdo? Papomudas. Esto también es súper importante manejarlo, ¿ok? Sigamos avanzando. Criterio de divisibilidad. Esto también es súper importante manejarlo. Yo les voy a recordar o presentar 10 criterios. Hay más, ¿ya? Pero estos son los más usados. ¿Qué quiere decir? Que sin hacer la división, podemos saber con anticipación si un número es divisible por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, ¿ya? Sin necesidad de hacer la división, sino que teniendo en cuenta estos criterios, ¿de acuerdo? Entonces, un número, para que sea divisible por 2, tiene que terminar su última cifra en par. ¿Quién es la última cifra? La unidad. Ejemplo, si yo tengo 1.234.526, ¿cómo sé que es divisible por 2? Me fijo en la última cifra o la cifra de las unidades. Si ese número es par, es divisible por 2. ¿Ok? Y no es necesario hacer la división. Ya sabemos que es divisible por 2. Ahora, si nos piden hacer la división, obviamente la tenemos que hacer. Otro criterio es si un número es divisible por 3. ¿De acuerdo? Si nosotros sumamos las cifras de todo el número, nos va a dar un valor, ¿cierto? Si ese valor es múltiplo de 3, ese número grande es divisible por 3, ¿de acuerdo? Múltiplo de 3, o sea, 3, 6, 9, 12, 15, etcétera, ¿cierto? Si sumamos sus cifras y nos da múltiplo de 3, es porque ese número es divisible por 3, ¿de acuerdo? Por 4, si sus dos últimas cifras forman un múltiplo de 4. Múltiplo de 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. Si esas dos cifras forman un múltiplo de 4, es divisible por 4. O si son ceros, ¿ya? Si es, por ejemplo, el 1000 es divisible por 4, porque terminan sus dos últimas cifras en ceros. ¿Ok? La del 5 es fácil. Si termina en 0, 5, sabemos que es divisible por 5, ¿cierto? Por 6, si es divisible por 2 y por 3 a la vez, ese número es divisible por 3. ¿Ok? Perdón, por 6. ¿Ya?
Tiene que cumplir dos criterios. Si es divisible por 2 y es divisible por 3. Es divisible por 6. Ya, la del 7 yo la puse, es compleja. Es compleja. No se ocupa, según mi experiencia no se ocupa mucho. Ya, pero igual la puse para que esté en el listado. Es más compleja. Si al multiplicar la cifra de las unidades por 2 y le restamos al número formado por otras cifras, el resultado es un múltiplo de 7 o 0, es divisible por 7. Ya, esta no es muy usada, pero igual la voy a dejar ahí, por si alguien se la aprende y la puede aplicar. ¿Ya? Por 8, si sus tres últimas cifras, unidad, decena, centena, forman un múltiplo de 8 o son ceros. ¿De acuerdo? Hay algunas definiciones que dicen si sus últimas tres cifras es 0, es divisible por 8. Pero también he visto ejercicios que han terminado sus últimas cifras en 4 ceros, también ha sido divisible por 8. ¿Ok? Por 9, el mismo criterio del 3. Si sumamos la cifra y es múltiplo de 9, 9, 18, 27, 36, etc. Si sumamos esa cifra y nos da múltiplo de 9, es divisible por 9. ¿De acuerdo? Y igual que el 5, es muy fácil. Si es divisible por 10, obviamente si su última cifra o la cifra de las unidades es 0, obviamente es divisible por 10. ¿Ya? Estos tips hay que manejarlos. La del 7, ya, está bien. No la manejen o sí manejenla porque es como más compleja, pero las demás sí hay que manejarlas. ¿Ok? Sigamos avanzando. Números primos y compuestos. Los números, aparte de estar clasificados en conjuntos numéricos, también los podemos clasificar como hay un bando de los compuestos y hay un bando de los primos. Cada uno de ellos cumple con una característica para poder, obviamente, ser clasificados. Números primos. Lo primero que tenemos que saber de estos números es que son enteros, o sea, no hay primos decimales. Son positivos, no hay primos negativos, ¿ya? O si le podemos decir primos negativos, pero ese es como un concepto bien rebuscado, ¿ya? Y la gran característica es que son divisibles por el número 1 y por sí mismo. Por lo tanto, tienen solamente dos divisores, 1 y sí mismo, ¿ya? Y este conjunto de los números primos parte por el 2, ¿de acuerdo? Y después el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19 y así, etcétera. ¿De acuerdo? Y los compuestos son todos los demás que no son primos. Son enteros, son positivos, son mayores que 1 y no son primos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el primer número compuesto viene siendo el 4. ¿De acuerdo? Después el 6, el 8, el 9 y así sucesivamente. Pregunta capciosa que yo me he encontrado. ¿Los números primos son todos impares? No. ¿Por qué? Porque hay una sola excepción. Los números primos son infinitos, ¿de acuerdo? Pero hay uno solo que no cumple con esa regla, y ese es el 2. Y al haber uno que no cumpla la regla, los demás, o uno se puede decir que son todos impares, los primos, porque hay uno que hay par. ¿De acuerdo? Y los números compuestos no podemos decir que son todos pares, porque está el 9, está el 15, etcétera, ¿cierto? Entonces, los números primos son pares e impares, a pesar de que hay un solo par y los demás son todos impares, pero hay números pares e impares y lo mismo para los compuestos, ¿de acuerdo? Teorema fundamental. Dice, todo número compuesto se puede expresar de manera única como el producto de factores primos. ¿Ok? Por ejemplo, el 8
El 8 es un número compuesto, pero lo podemos reescribir como 2 por 2 por 2. O sea, ahí hay un producto de factores primos. ¿De acuerdo? Ese es el teorema fundamental. Es importante este teorema para poder abordar lo que es mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Por eso lo estipulo en la diapositiva. Entonces, sigamos con números compuestos y primos. Tips. Más o menos ya adelanté un poco los tips. El menor número primo es el 2. ¿Ok? Es el 2. El que además es el único número primo que es par. Ya lo habíamos comentado. Otro tips, el 1. ¿Qué pasa con el 1? No es ni primo ni compuesto. ¿De acuerdo? No entra en esta clasificación de primos o compuestos. Y el 0 es un número par. Matemáticamente no es par, porque hay que dividirlo por 2, ¿cierto? Pero sí construye números pares, ¿cierto? Como el 10, el 20, el 1000, el 30, etc. ¿Se entiende? Por eso se define como par, ¿ya? Y obviamente no es negativo ni positivo, no tiene signo, es neutro, ¿ok? Entonces, matemáticamente no es par, pero sí es par porque construye números pares, ¿de acuerdo? Ok, sigamos avanzando. Mínimo común múltiplo, máximo común divisor, ¿ok? Para poder calcularlo, el mínimo común, tenemos dos caminos. Primero, una tabla de descomposición, que es la que nos han enseñado siempre en el colegio, ¿cierto? ¿Para qué ocupábamos el mínimo común múltiplo? Para poder resolver sumas o restas de fracciones de distinto denominador. ¿Se acuerdan de eso? Pero también hay muchos ejercicios, que obviamente lo vamos a ver en otras clases, donde se aplica de otra forma estos conceptos. Y obviamente ya los vamos a ver. Tabla de descomposición. Quiero conocer el mínimo común múltiplo entre 90 y 24, ¿ya? Por lo tanto, tomamos esos valores y los ubicamos en la tabla que aparece en su lado derecho y comenzamos a dividir o a simplificar con el primer, con el primer número primo, porque es una descomposición prima, ¿cierto? Y decimos ya, la mitad de 24 y 90, 12 y 45. Seguimos con el 2, con el mismo primo, pero podemos simplificar solo al 12, porque el 2 no divide exactamente al 45. Por lo tanto, lo reescribo. Sigo con el 2, ¿te fijas? Y la mitad de 6 es 3. Y el 45 lo reescribo. Luego, como ya el 2 no puede seguir dividiendo ni al 3 ni al 45, sigo con el siguiente primo. Y el 3 dividido en 3 en 1 y 45 dividido en 3, 15. Por lo tanto, sigo con el 3, me queda 5 y luego sigo con el 5, me queda 1. ¿Ya? Y estos valores los voy a tomar, ¿ya? Y voy a decir 2, ¿cierto? ¿Cuántas veces me apareció el 2? 1, 2, 3 y corresponde al exponente. ¿Ok? La cantidad de veces que aparece el número va a corresponder al exponente. Por 3, ¿ya? ¿Cuántas veces aparece el 3? 2 veces, elevado a 2. Y después el 5 aparece una vez, 5, o 5 elevado a 1. Pero como el 1 es neutro, no lo pongo. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre 90 y 24 es 2 elevado a 3, 3 elevado a 2, 5. Ahora, ahí está como un producto de factores primos, ¿cierto? Si en las alternativas no aparece eso y aparece un número concreto, habría que resolver eso, ¿cierto? 2 elevado a 3, 8, por 9, por 5 y ahí multiplicar, ¿cierto? Pero abreviadamente o factorizadamente corresponde a esa expresión. ¿De acuerdo? Veamos la otra forma, que se llama por
descomposición prima. ¿Qué vamos a hacer? Y aquí mucha atención. Vamos a descomponer al 90 primero y al 24 después. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a reescribir acá. No, el A aquí corresponde a 90. ¿Ya? ¿Por qué? Ahí también va el 5. Si yo resuelvo, ¿cierto? 2 por 9 es 18 y por 5 es 90, ¿sí? Pero aquí está descompuesto en factores primos, ¿de acuerdo? Luego, el 24, ¿cierto? Que corresponde a 2 elevado a 3 por 3, que 2 elevado a 3 es 8, ¿cierto? Y 8 por 3, 24, ¿ya? Y para poder encontrar el mínimo común múltiplo entre esas dos factorizaciones primas, vamos a hacer lo siguiente. Voy a considerar, voy a cambiar el color, denme un segundo. Voy a considerar todos los números de las bases, ¿cierto? Que sería el 2, el 3 y el 5. Obviamente pongo una vez el 2, pero acá. Si no se repite el 5 en el otro número, no importa, se consideran todos. Y aquí tengo el 2, el 3 y el 5. Acuérdate que estamos buscando el mínimo común múltiplo entre 90 y 24. Entonces, vamos a considerar, perdón, ¿qué paso a llevar acá? Y se me da vuelta la diapo. Ya. Y como segundo paso, vamos a considerar el mayor exponente, ¿de acuerdo? Vamos a considerar el mayor exponente, perdón, el mayor exponente entre 2, este 2 y este 2. Sería entre 1 y 3. El mayor exponente es 3. Luego, vámonos al 3. Tenemos 2 versus 1. Sería 2. Y el 5 no tiene comparación, así que se considera como 5 solamente. ¿Se entiende? Esa es otra forma de, de buscar el mínimo común múltiplo. Personalmente siento que es más fácil la tabla, ¿cierto? Que esta descomposición, pero igual hay que manejarla por si la necesitamos como herramienta para futuros ejercicios, ¿ya? Vámonos al máximo común divisor, ¿ya? Máximo común divisor. También se puede encontrar con la tabla de descomposición, pero la diferencia es la siguiente. Voy a ubicar los valores en esta tabla. Comenzamos con el mínimo o el primo más pequeñito. El 24 lo vamos a dividir por 2 y el 90 también. 12 y 45. Pero nos vamos a seguir con el 2, porque para encontrar el máximo común divisor, estos divisores, valga la redundancia, tienen que dividir a la vez el 24 y el 90. ¿Ya? Entonces, ¿quién divide al 24 y al 90 a la vez? Es el 2 y es el 3. Ya el 4 y el 15 no hay divisores en común. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el máximo común divisor entre 90 y 24 es 2 por 3, o el 6. Pero como estamos desde el punto de vista de composición prima, es el 2 por 3. ¿Se entiende? Sigamos con la otra forma de encontrar el máximo común divisor con la descomposición. Entonces, tenemos 90 y 24, seguimos con el mismo ejemplo. Ya sabemos que la descomposición prima de 90 es 2 por 3 elevado a 2 por 5 y 24 es 2 al cubo por 3. Ahora, ¿cómo encontramos, si tuviésemos solo esa descomposición de cada uno de los números, cómo, cómo determinamos el máximo común divisor? De la siguiente forma. Mira, vamos a elegir para las bases, ¿ya? Solamente las bases que aparecen
en ambas descomposiciones, o sea, el 2 y el 3. En el mínimo común múltiplo eran todas las bases, independiente si se repetía en uno o en los dos números, ¿ya? Pero acá no, tienen que aparecer en las dos descomposiciones, que en este caso 2 y 3. Y para establecer los exponentes, estoy tratando de cambiar el color, ahí está. Al revés que el mínimo común múltiplo, vamos a elegir el exponente más pequeñito, en este caso el 1, porque entre 1 y 3, obviamente 1 es más pequeñito. Después nos vamos a comparar el 3 elevado a 2 versus el 3 elevado a 1. Y por supuesto que sería 1, porque es el más pequeñito. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? Elías, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Tan calladito? bien, bien. ¿Sí? ¿Bien? Ya. Sí, Perfecto. sí. Qué bueno. Último concepto de esta clase. No, espérame, ¿qué me queda? Tips. Tips, perdón, que después viene valor absoluto. Ya, tips. A veces, cuando nos hacen buscar mínimo como un múltiplo o máximo como un divisor entre dos números, puede que pase que no tengan divisores en comunes. Por ejemplo, el 4 y el 15, como en el caso anterior. El 4 y el 15 no tienen divisores en comunes. ¿Ya? Cuando pasa eso, estos dos números, el 4 y el 15, bueno, ahí aparecen dos otros números, pero otro ejemplo, pero hoy vamos a ver el 4 y el 15. El 4 y el 15 por sí solos son números compuestos, pero si nos piden buscar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, entre ellos se vuelven primos relativos entre sí, porque no tienen divisores comunes. ¿Se entiende? Por lo tanto, el mínimo común múltiplo para estos primos, mínimo común, para estos primos relativos sería el producto entre 4 y 15. ¿Se entiende? No hacemos la tabla, no hacemos la descomposición, sabemos que no hay divisores en comunes. Uy, quedamos aquí. Entonces, decimos que simplemente nos saltamos ese procedimiento y multiplicamos los valores. 4 por 15, que sería 60. ¿Cierto? Y cuando nos encontramos con primos relativos entre sí y queremos calcular el máximo común divisor, mira qué fácil. Sería 1. Siempre. ¿De acuerdo? Pueden haber dos primos o dos números primos relativos entre sí, 3, 4, 5, muchos. ¿De acuerdo? Insisto, son relativos porque ellos por sí solos no son primos, pero cuando se enfrentan al cálculo de estos mínimo común múltiplo y máximo común divisor y no tienen divisores en comunes, son relativos, primos relativos entre sí. ¿Ya? Me detengo en esto porque aparece mucho. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí el último concepto, valor absoluto. Valor absoluto es simplemente, bueno, primero lo reconocemos con estas líneas paralelas, líneas rectas paralelas, ¿ya? El valor absoluto es simplemente la distancia que hay en un número con respecto al cero, ¿de acuerdo? Es la distancia. Y la distancia siempre será positiva. Por eso el valor absoluto de un número siempre es positiva. ¿De acuerdo? Siempre es positiva. Por ejemplo, valor absoluto de -3 es 3, porque está a 3 unidades distante del cero. El valor absoluto de 3 positivo también es 3, porque está a 3 unidades distante del cero. ¿Ya? Eso es lo que hay que saber de valor absoluto. ¿Qué otra cosa? Estoy tratando de cambiar el color. ¿Qué otra cosa tengo que saber del valor absoluto?
Y lo voy a mencionar porque he visto mucho equivocarse, no ustedes, mi experiencia de otros alumnos. El valor absoluto no se comporta como paréntesis. ¿Ok? Me explico. Si yo tengo menos valor absoluto de menos 3, ¿ya? A diferencia de menos paréntesis menos 3, ¿de acuerdo? En el segundo caso, sí se aplica la regla de los signos, menos por menos más. Por lo tanto, menos paréntesis menos 3 es 3 positivo. ¿De acuerdo? Ahí se está comportando esto como paréntesis, ¿sí? Pero en el valor absoluto, no digan menos por menos, por favor, sino que sería menos el valor absoluto de menos 3, que es 3 positivo, ¿cierto? Pero en estricto rigor nos queda negativo. Y mira la diferencia de resultados. Ustedes siempre se van a encontrar con ejercicios PAES donde puede que le aparezca el resultado de ustedes, independiente si está bueno o malo, porque los que hacen la prueba dicen, mira, estos son todos los caminos que el estudiante se puede equivocar. Entonces, todas las equivocaciones las van a poner en las alternativas. Entonces, que su resultado aparezca en la alternativa no significa que esté bueno. ¿Ya? Entonces, por eso hay que manejar todos estos conceptos. ¿Ok? ¿Ok? Por favor, no lo haga. Y algunas propiedades de valor absoluto, ¿ya? Que si tenemos la multiplicación de dos valores absolutos, los podemos multiplicar y después calcular el valor absoluto. O sacar el valor absoluto de cada uno de los factores y después multiplicar. ¿Se entiende? Para la división lo mismo. ¿Ok? Y esto también es súper importante. El valor absoluto de un número elevado a un exponente es lo mismo que calcularle primero la base, el valor absoluto, y después elevarlo al exponente. Es lo mismo. ¿Ya? Eso. Vamos a desarrollar en lo que nos queda del tiempo 5 ejercicios pares. Siempre sí, siempre. Estos 5 últimos ejercicios son ejemplos de lo que hemos visto en esta clase y sí han aparecido en pruebas anteriores, ¿de acuerdo? En años anteriores, ¿ya? Entonces, si gustan, lo pueden escribir o solo mirar, desarrollar y me podrían decir la alternativa, ¿ya? Para que, a ver si llegamos al mismo resultado. Les doy 30 segundos de ventaja. Pero háganlo sí, para que vayamos ahí calentando motores y después en el Classroom puedan hacer los ejercicios que he subido. ¿Ya? 30 segundos. Voy a poner el cronómetro. ¿Dónde está el cronómetro? Cronómetro. Ya, 20 segundos voy a poner el cronómetro. Si quieren me dicen la alternativa por el micrófono. Ya, yo lo voy a hacer. Ahí corroboramos si llegamos a lo mismo. ¿Llegaron a lo mismo? Sí. Sí. Bien. Ya, estamos bien con la aritmética entonces. Otro. Les doy 20 segundos, no, 15 segundos, que te es fácil, de ventaja. Desde ahora ya, para que lo hagan. Léanlo.
Ya, yo lo hago también. ¿Llegaron? Sí, ¿Sí? sí, todo bien. Sí, todo ¡Eh! bien. Bien. Ya. Entonces la letra D. Ya, entonces vamos por el ejercicio más difícil. Ya. Ventaja. 20 segundos. Vamos. Ya. Lo hago yo. ¿Te dio? Sí, sí. ¿Elías? Sí, también. Déjale. Entonces nos queda D. Bien. Y aquí usted me dice la alternativa. Dice, una niña tiene 6 cajas vacías y quiere colocar una o más fichas en cada una de ellas, de tal forma que todas las cajas tengan un número distinto de fichas. ¿Cuál es el número mínimo de fichas que necesita? Y aquí les doy un tiempito. ¡Qué emoción! Ya, les di la ventaja. ¿Llegaron a un número? Yo ¿Yo qué? voy por la C. 21. 21. Sí. Bien, tú también ibas por la C. Bien. Ya, pero quiero detenerme un poquito en este ejercicio, aunque ya lo hicieron bien y los felicito. Entonces vamos a subirle el nivel al curso. Vamos a poner cosas más complejas. Hoy día quería como probarlos, verlos, evaluarlos, porque de verdad yo los estoy evaluando todo el rato, viendo ya, sí, vamos a subirle el nivel entonces. Pero, primer consejo, problemas, si no aparece una imagen, ustedes hagan la imagen, ¿de acuerdo? O sea, hagan el dibujo, ¿ya? Para que vayan ordenando sus ideas. Entonces, esta niña tiene 6 cajas vacías. Ahora, si lo hacen mental, mucho mejor, pero sí para poder llevar la información del problema a un esquema mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces tiene 6 cajas. ¿Cómo sé que tiene 6? Yo lo divido al tiro por 2, 3 y 3, ya 6. Está bien. Entonces, quiere colocar una o más fichas. Entonces tenemos en la primera caja 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Una o más fichas. De tal forma que todas las cajas tengan un número distinto de fichas, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos 3, aquí tendríamos 7 y aquí tendríamos 11. Aquí tendríamos 10 más 11 sería 21. No sé cómo lo hicieron, pero ahí les doy un camino para haberlo hecho. ¿Ya? Sigamos con el último ejercicio. Es fácil. Si al sucesor de -6 se le resta el antecesor impar de -3, se obtiene juego de palabras.
Vamos, te doy un tiempito. Apenas lo tengan, me dicen la letra de la alternativa. ¿Cuánto les dio? A, B, C. Yo tuve una confusión, es que a veces me confundo con los signos, Ah, pero quedé en que el sucesor de -6 es -5 y el antecesor impar de -3 es 5 también. es -5, perfecto. O sea, -5 eso. Sí, ya. Lo primero que tenemos que saber, está súper bien, que el sucesor, para encontrar un sucesor y no equivocarnos, siempre es sumarle 1, ¿cierto? Así no nos perdemos con los signos, ¿de acuerdo? Y el antecesor es restarle 1, ¿de acuerdo? Entonces aquí fácilmente decimos, es -5. Mira, es -4, pero nos piden el impar. Por lo tanto, le volvemos a restar 1 y nos queda -5. Quizás es un poco más largo lo que les digo, pero esa regla de sumar si es sucesor y restar 1 si es antecesor va a ser infalible. Así no se van a confundir. Por lo tanto, si al sucesor de -6, que es -5, se le resta el antecesor impar, que ya sabemos que es -5, ¿de acuerdo? Primero arreglemos el doble signo. Menos por menos es más. Y ahí nos queda 0. Recomendaciones, siempre cuando haya doble signo, pónganle, o cuando esté frente a un número negativo, pónganle paréntesis para que se individualice. ¿Ya? Elías, ¿dudas con este ejercicio? Ahora estoy claro. Ahora está claro. ¿Y, Sí, ahora sí. Iván, te quedan claros los signos? Sí, sí, a mí también. Ya, maravilloso. Entonces, ese era el último ejercicio. Por lo tanto, muchachos, voy a detener la grabación y le quiero comentar algunas cositas. Detener la grabación, ¿cómo era? Aquí.